de Danilo Medina hacia Leonel no tiene límites. Este hombre, en lugar de trabajar para su partido, en lugar de trabajar por el país, está trabajando para evitar que el doctor Leonel Fernández pues asuma nueva vez la presidencia de la República. Pasa por alto el señor Danilo Medina, que si bien es cierto, en un pasado esto podría depender de él, no es menos cierto que hoy las cosas han cambiado y Danilo puede hacer lo que le dé su gana, pero no va a evitar que Leonel y la fuerza del pueblo alcancen el solio presidencial en el 2028. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV, todo junto es nuestro Instagram. Ayúdenos a seguir avanzando, ayúdenos a crecer. Mira, he observado el comportamiento de Danilo Medina con relación al doctor Leonel Fernández. Leonel hizo de todo para que Danilo sea presidente de la República, a pesar que en ese momento el país, el mundo sabe que Hipólito Mejía le llevaba 25 puntos a Danilo Medina. Danilo Medina, al ganar la presidencia de la República, tuvo que reconocer y agradecer a Leonel Fernández y dijo en su primera aparición pública, luego como presidente de la República, que Leonel había trabajado en esa campaña como en ninguna otra para él ganar. Pero eso se olvidó rápidamente cuando un grupo de perversos en Palacio comenzaron a orquestar, a destruir a quien lo había llevado al Palacio Nacional, pasando de vista que el que lo llevó al Palacio Nacional también tenía la fórmula de hacerlo salir del palacio. Y comenzó toda una campaña de descrédito patrocinada y orquestada por Danilo Medina, encabezándola, Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y un señor que lamentablemente hoy está en el cementerio, el señor Marchena. Y esto se le podría llamar hijos del infierno. Comenzaron toda una campaña sucia y de descrédito en contra del doctor Leonel Fernández, hasta el punto que se pusieron de acuerdo con un oportunista de la comunicación y le trajeron a Leonel hasta un narcotraficante. Increíble lo que vivió el doctor Leonel Fernández con un gobierno que él había contribuido a que ese gobierno llegara al Palacio Nacional. Todas estas trapisondas, precisamente orquestadas, dirigidas por Danilo Medina, dieron al traste a que el doctor Leonel Fernández, su única respuesta a todos esos ataques
fue escribir un artículo en el Listín Diario y que terminaba que dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. No obstante, siguieron con las embestidas en contra del doctor Leonel Fernández. Y cuando Leonel quiso defenderse, entonces todo un gobierno lo quiso tildar y señalar como una persona ingrata y que no le agradecía al partido que lo había hecho gobierno en 3 ocasiones. Y todo aquel que intenta destruir a otro, esa persona está en todo su derecho de defenderse. Y lo que Leonel hizo precisamente en ese momento fue defenderse y poner en práctica su capacidad de recomposición. Y cuando Leonel vio que ya no se podía más en el Partido de la Liberación Dominicana, tuvo que salir de ese partido. Y salió de un partido que él había llevado en el gobierno y que todavía estaba en el gobierno. Y Leonel fue satanizado. Óigase bien, solamente el caparazón del doctor Leonel Fernández aguanta los empujones, las patadas, las embestidas que le dio su propio gobierno y el presidente de la República, que en una actividad en el Palacio de los Deportes dijo que Leonel no lo había apoyado. Miren cómo son los ingratos y los malos agradecidos. Pero además dijo que Gonzalo Castillo era un penco de candidato y que él no necesitaba de Leonel Fernández para hacer que su penco de candidato gane la presidencia de la República. Lo que se evidenció en el presidente de entonces, Danilo Medina, fue un acto de desesperación, totalmente desesperado. Y por supuesto, un presidente desesperado y con poder, sus embestidas entonces son más crueles. Y ahí ordenó que los 15 puntos que se habían aprobado en Juan Dolio, pues se echen por la borda. Incumplió. Y como incumplió, era diciéndole al doctor Leonel Fernández que ya él no tenía espacio en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que significa que el comportamiento de Danilo Medina fue que llevó al PLD a la oposición. Danilo Medina recibió el Partido de la Liberación Dominicana controlándolo todo. Óigase bien. Y lo entregó por el suelo. Un partido totalmente por el suelo. ¿Qué significa? Que independientemente que el gobierno de Danilo Medina no haya sido un gobierno malo, pero como dirigente político fue pésimo y no pudo mantener ni control ni la fortaleza de su partido político, que es el PLD. Y esto, por supuesto, Danilo no lo detiene. ¿Y qué hace que Danilo Medina no detenga sus embestidas en contra de Leonel? Porque él no puede permitir bajo ninguna circunstancia que Leonel sea nueva vez presidente de la República. Danilo está negado a eso
y ha dicho en reuniones privadas de que él va a hacer lo imposible para que Leonel no gane las elecciones. Óigase bien, que él va a hacer lo imposible, porque ya lo de él con Leonel va más allá de lo político y se ha convertido en algo personal. Lo que Danilo pierde de vista es que esto no va a depender per se de él. Lo que Danilo pierde de vista es que él no tiene control ni de su partido. Lo que Danilo pierde de vista es que la mayoría de sus dirigentes están en procesos judiciales y que su guardaespaldas, de igual forma, recientemente el Ministerio Público, aunque sea un abuso, le pidió 20 años de prisión. Con este panorama que tiene el Partido de la Liberación Dominicana a lo interno, difícilmente Danilo pueda maniobrar o manipular la militancia de ese partido. Y más aún, difícilmente Danilo Medina pueda, querer cambiar la voluntad popular, la voluntad del pueblo dominicano, lo que quiere el pueblo dominicano para el 28 y la situación que vive hoy el pueblo dominicano. No creo que Danilo esté en capacidad de cambiar esos horizontes. Señores, lo que vive el pueblo hoy, óigase bien, es una situación catastrófica. ¿Qué vive el pueblo dominicano en materia de salud? ¿Qué vive en materia de educación? ¿Qué vive en materia de medio ambiente? ¿Qué vive en materia de electricidad, donde el día de hoy se produjo una vez más un blackout? ¿Qué vive en materia de transporte, donde el día de hoy el metro de Santo Domingo una vez más se quedó varado? Pero ¿qué vive el pueblo dominicano en materia de alimentación? Este es un pueblo que atraviesa un hambre sepulcral. Y ante todos estos problemas, Danilo pensar en aliarse a un despropósito como lo es Hipólito Mejía y el PRM es la estocada mortal que Danilo Medina podría darle al pueblo dominicano. Y ante esa situación de Danilo Medina, nosotros entendemos y creemos que el pueblo va a ser sabio e inteligente. El pueblo, óigase bien, está dispuesto a cambiar. Y Danilo Medina, si se atraviesa, el pueblo se lo va a llevar por delante. No importa, Danilo, lo que tú hagas o dejes de hacer. Si bien es cierto, desde el gobierno maniobrate, manipulate unos resultados, no es verdad que desde la oposición tú tienes el talento y la capacidad para manipular al pueblo. Eso no es verdad. Pero además, en términos políticos, Danilo, tú eres un fracasado. En términos políticos. Óigase bien, y cuando hablo en términos políticos, hablo de institución política. Tengo que decir que no así como presidente de la República. Pero como dirigente político, tú eres una vergüenza, tú eres un adefesio, tú eres una guayaba podrida río abajo, porque como político tú has sido un fracasado, Danilo Medina, porque tú llegaste a ser presidente de la República porque Leonel Fernández te apoyó, si no, tú no hubieses sido presidente de la República. Gobernaste más o menos bien, pero el odio no te dejó hacerlo mejor. Y si tú no vas a la agüita de Liborio, a San Juan de la Maguana, de donde tú eres, y te hace un exorcismo y te da un bañito con esa agüita y te saca todo el odio que tú tienes en tu corazón y en tu cabeza en contra de Leonel Fernández, a ti te va a llevar quien te trajo, Danilo, porque tú vas a terminar políticamente muy mal.
y tienes que liberarte del odio, porque el odio calcome y honestamente tus venas están calcomidas y tú tienes que detener ese mal, porque si no lo detienes, te irá con él a la tumba y el infierno te quedará pequeño. Pausamos y retornamos tierno y contundente.